Las bases de datos son herramientas informáticas que podemos utilizar para almacenar de manera eficaz y segura nuestros datos recolectados de nuestra investigación. Y con esto es como una biblioteca. Ahí podemos consultar todos los datos que hemos dado. Y esto como es de manera ordenada y sistemática, pues podemos utilizarlo para nuestros análisis de resultados. Algunos programas de ejemplo son Oracle, SPSS, Access y hasta el mismo Excel se puede utilizar. Algunos ejemplos de bases de datos en la vida cotidiana son el registro de estudiantes de un colegio o universidad, el registro de pacientes de un consultorio, la base de datos de los libros y revistas de una biblioteca y los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera. Bueno, respondiendo a la pregunta 2, que es un resultado de investigación científica y de un ejemplo. Bueno, definiendo resultados es que esta parte de investigación tiene como función presentar los resultados obtenidos en el experimento descrito en la sesión material y de tanto material y como los métodos que se utilizaron en la investigación. Estos resultados deben ser presentados con una secuencia lógica del texto, o sea, siguiendo la misma organización que va en el trabajo, en la investigación y o sea, la organización general como de material como de método. Los resultados se van a escribir en tiempo pasado porque estamos presentando lo que se evidenció, lo que sucedió en la investigación. También tiene que ser una parte clara e imparcial de los datos que direccionan a la hipótesis, reportando el dato completo. O sea, en los resultados vamos a colocar todos los datos completos y no solamente un valor, sino que todos los resultados o toda la información va a ser explicada en los resultados. Y algunos de los ejemplos son estos. El análisis de resultados es la parte final y conclusiva de una investigación. En él vamos a procesar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio, a intentar presentarla de manera ordenada y comprensible y a intentar llegar a las conclusiones que estos datos originan. ¿Cómo se hace un análisis de resultados? Se redacta en presente los conocimientos ya preestablecidos y en pasado los resultados obtenidos por el autor durante el trabajo de investigación. Existen trabajos en los que el análisis de resultados se realiza junto con las conclusiones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucia Luzardo y hoy les voy a hablar sobre cómo se pueden presentar gráficamente los resultados. Primero que todo, tenemos que saber que para presentar nuestros resultados tienen que cumplir con dos principios muy importantes. Primero, tienen que tener la capacidad comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros resultados tienen que tener la capacidad de leerse por sí solos. Además, tienen que cumplir con el principio de la parsimonia. ¿Qué quiere decir también esto? La parsimonia significa que mientras nosotros presentemos nuestros resultados de la forma más simple y de la forma más sencilla, va a ser muchísimo más fácil que las personas que están leyendo nuestro trabajo de investigación, otros investigadores también, puedan comprender muy fácilmente lo que se está planteando y los resultados que se obtuvieron en la investigación a través de tablas, a través de gráficos y también a través de, en algunos casos, de texto. Ahora, gráficamente podemos representar esos resultados en las tablas. Aspectos importantes que tener en cuenta al momento de elaborar nuestras tablas es que debe tener un correcto encabezado, una correcta identificación de cada una de sus partes y especificar cada una también de las partes que lo componen. Y por la parte de los gráficos, también estos tienen que tener la capacidad de leerse por sí solos. ¿Por qué? Porque no sirve de nada un gráfico o una tabla que única y exclusivamente puede leer el investigador que realizó la investigación como tal. Entonces la idea es que nosotros lo elaboremos de una forma sencilla para que otras personas sean capaces de observar, de leer y de comprender el trabajo que nosotros realizamos.
Entonces, en los gráficos hay que tomar en cuenta que el tipo de estudio, si son estudios descriptivos, normalmente para las variables categóricas, más que todo lo que son diagramas de sectores. Estos diagramas de sectores, si se utilizan en más de 4 variables categóricas, ya es recomendable utilizar como tal un gráfico de barras. Y para el gráfico de barras sí hay que tener mucho en cuenta lo que son las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas que nosotros obtenemos de nuestros datos y de nuestras tablas realizadas anteriormente. Ahora, si son variables numéricas, ¿qué pasa? Cuando son variables numéricas se utiliza más que todo lo que son los histogramas o también lo que son las de las barras de errores. Y por último, en el caso de los estudios analíticos, se emplean muchísimo lo que son los diagramas de dispersión o las nubes de puntos. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil interpretar estos resultados y normalmente pues esta es la forma gráfica en la que se presentan ellos. Por otra parte, les voy a hablar de las herramientas que se utilizan en la estadística descriptiva para poder analizar o comprobar una hipótesis. Entre las herramientas ya las hemos mencionado. Podemos emplear lo que son tablas, podemos emplear lo que son gráficos, podemos emplear lo que son medidas de tendencia central, podemos emplear lo que son medidas de dispersión y también podemos emplear lo que son las distribuciones de las frecuencias obtenidas de nuestros datos y que podemos ver y observar en las tablas que se realizaron previamente. En cuanto a ejemplos, ¿qué ejemplos? Muchas veces se utilizan este tipo de herramientas, pero también se complementan con programas y con cálculos, programas estadísticos y con cálculos matemáticos. Programas estadísticos como cuáles, por ejemplo, uno de ellos, Excel, y cálculos matemáticos se utiliza mucho lo que es el chi cuadrado. El chi cuadrado es un cálculo matemático que se utiliza en los programas estadísticos. ¿Para qué? Para calcular si yo puedo aceptar mi hipótesis o irme por la hipótesis nula de la que yo propuse en mi investigación. Ahora, cabe resaltar que muchas veces nosotros como investigadores no podemos poner el peso como tal en un valor numérico. ¿Por qué? Porque muchas veces el valor numérico que nos arroja el programa a lo mejor no significa que yo tenga que descartar la hipótesis que propuse o que yo tenga que aceptar la hipótesis que propuse. ¿Por qué? Porque como tal lo que estamos obteniendo es un valor numérico que no podemos saber a ciencia cierta si verdaderamente es lo que nosotros estamos esperando o va a darle respuesta al el proyecto de investigación o la investigación que nosotros estemos realizando. Por eso es muy importante que nosotros como profesionales tengamos la capacidad de discernir de esos datos y de observar los datos que nosotros obtuvimos. ¿Para qué? Para así poder tomar la mejor decisión en cuanto a nuestra investigación y tener buenos resultados. Mi nombre es Maylu Sechi. ¿Cómo elaborar una discusión? Hay que tener en cuenta dos aspectos que son importantes. Primero, la obtención de resultados y la comparación con otras investigaciones. Hay una serie de pasos para desarrollar una buena discusión. El primero, se debe iniciar brevemente con la explicación de los resultados que se obtuvieron, no muy detallado. Segundo, se debe plantear de una explicación del porqué de los resultados obtenidos, apoyándose de otras investigaciones, o sea, haciendo una comparación. Y como tercero, se debe de dar unas limitaciones y debilidades de la investigación. Como cuarto, si se va a dar una conclusión, esta debe inferir con la comparación y análisis de los resultados. Como quinto, se deben de dar una serie de recomendaciones para otras investigaciones. Estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar a mejorar la redacción de una discusión. Primero, ¿cuál es la validez de la investigación? ¿Cuáles son las limitaciones o debilidades que presenta la investigación y cuál es el método aplicado?